¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos, bienvenidas a esta edición de AM a través de Noticias Paraguay. ¿Cómo te va, Enrique? Buenas noches. Hola, Santiago. Buenas noches. Mi saludo también a la teleaudiencia y a todos los compañeros. Bueno, hoy vamos a hablar de una cuestión que queremos dejar abierta como para que la gente pueda debatir con nosotros. Además de la cuestión política, que por supuesto vamos a hablar y vamos a debatir, porque preparamos un informe especial respecto a lo que parece apunta a como aquellos noviazgos que por momentos tienen inconvenientes, crisis, pero a lo largo del tiempo sigue hablando uno del otro y al final terminan en algún momento juntos, encontrándose de nuevo en algún evento, en alguna foto y después ya probablemente reiniciando alguna amistad, entre comillas. Cuando se necesitan, ¿verdad? Cuando se necesitan, efectivamente. Hoy vamos a hablar de este matrimonio que tuvo rupturas por momentos, el caso de Horacio Cartes y de Mario Abdo Benítez, porque así como se dio la reunión entre Cartes y legisladores de Colorado Añeteté y de Honor Colorado, también ahora se anuncia la reunión de Mario Abdo Benítez con los legisladores. Sí, pero después de haberse reunido con Horacio Cartes y después de haber confirmado, después de esa reunión con Horacio Cartes, que se le dio sepultura al proyecto de juicio político, que no va a haber juicio político definitivamente. Y una imagen que estuvo circulando en la semana, que fue muy fuerte, es la imagen de la semana, de todos los legisladores de Colorado Añeteté, de Honor Colorado, los de Samaniego, el vicepresidente de la República, alrededor de Horacio Cartes, que estaba sentado en el medio. Estaba sentado en el medio de la fotografía él, en la cabecera de la mesa y los demás parados a su alrededor. Y en el miércoles, en la edición de miércoles de AM, nos decía el doctor Estigarribia, Marito está en el palacio, pero en el poder está Horacio. Y parece que es tal cual. Como demostrando ese liderazgo, fue Horacio Cartes el que se paró y dijo, señores, muere este proyecto y le tengo a todos esto alrededor mío. Después de haberse reunido con él, se van a reunir con Mario Abdo Benítez. Vamos a preguntarle finalmente a la gente qué opina sobre esta cuestión. Independientemente de las visiones que podamos tener, las interpretaciones que podamos llegar a tener, sería importante saber en una pregunta abierta cómo ve la gente esta unidad. Por el lado colorado es una, digamos, reacción que generalmente tienen los colorados como para sostener algún tipo de gobernabilidad. Tampoco hay que ver de manera catastrófica que los colorados tomen un paso o den un paso como este. Lo hicieron siempre como para evitar que la oposición eventualmente a través de la vía del juicio político o a través de cualquier otra vía quede finalmente en el poder. Pero en contrapartida, el otro debate, el que tiene que ver con el juicio político en sí, ya parece que muere definitivamente. Aunque se trató de instalar como una especie de cuco el juicio político, finalmente no es otra cosa más que la única vía constitucional para que presidente o vicepresidente puedan dar explicaciones al Congreso y a la ciudadanía a través del Congreso de sus actos y la responsabilidad política que tuvieron en cada uno de estos actos. No se trata, como muchos pretendieron instalar, como un mecanismo antidemocrático para llegar al poder. No, finalmente es un mecanismo absolutamente constitucional que fue un mecanismo del cual echaron mano también los colorados en su momento. Y tampoco fueron, como culpaban ya a Blas Llano de ser un conspirador, de intentar llegar al poder por la ventana. ¿No? Esos son como discursos, porque se buscó también en la semana recurrir a eso, el coloradismo, la tradición colorada. Y obviamente cuando uno habla de tradición colorada, también habla de una rivalidad con los liberales, ¿verdad? Recordando cosas de antes, liberales contra colorados, digamos, ¿verdad? Bueno, se recurrió mucho a eso, diciendo que los colorados en el interior decían, ¿cómo vamos a poner a un liberal de presidente, etcétera, etcétera? Pero también hay que decir que Blas Llano llega a ese lugar, llega a la línea de sucesión, gracias a un pacto con Mario Abdo Benítez y con Horacio Cartes. Estos dos colorados, o sea, estos dos sectores colorados, fueron los que pusieron a Blas Llano en ese lugar. Y él está en una línea de sucesión en caso de que sean destituidos presidente y vicepresidente. Y si finalmente es lo que corresponde y se dan los argumentos de ataque y los argumentos de defensa, y es lo que corresponde, bueno, es lo que corresponde. Sí, señor. ¿Tenés la ranchera de Cartes y Marito? El material que preparamos especial para esta noche. A ver un poquitito de eso y ya venimos con más de lo que vamos a tener esta noche en AM. Volver. La ranchera de Marito y Cartes. Han comentado
por ahí que el secretario del presidente de la República, ¿cómo se llama? Maximiliano Mauri, pide mi expulsión. Este amor apasionado anda todo alborotado. Ustedes creen, nosotros no tenemos miedo, y si creen algunos que tienen que expulsarnos del partido, que nos expulsen del partido, pero que tengan en cuenta quiénes son hoy de vuelta que están salvando al partido y a este gobierno. Dejamos hace tiempo, pero me llegó el momento. Vamos a construir una justicia independiente y valiente para que se acabe la impunidad en la República del Paraguay. Y es doloroso lo que nos hacen ahora, pero mucho más doloroso e imperdonable hubiera sido que no hayamos trabajado por nuestra querida Asociación Nacional Republicana, Partido Colorado. Hay algunos que todavía negan y cuelgan de su derrota y que desde su liderazgo político en la oscuridad utilizan sus medios de comunicación para tratar de desprestigiar al presidente de la República. Y le digo con dolor en el corazón, él prefirió y prefiere pactar con los enemigos del Partido Colorado. Claro que quieren que fracasemos porque tienen una mirada miope y ya están diciendo que este presidente va a durar 2 años nomás en el poder. Y volver. Dejemos de hacernos los churros, los ídolos, porque hoy el que le salvó a este gobierno es el movimiento Honor Colorado. Entonces que quede claro. ¡Cártel! ¡Se acabó el poder de Cártel en la República del Paraguay! Bueno, una mirada un poco descontracturada de la realidad política, en medio de tantos escándalos que se han dado últimamente y sobre todo mirando qué es lo que va a implicar este retorno del abrazo republicano. Decía el senador Juan Carlos Galaverna, yo no quiero hablar de unidad granítica, no me gusta el nombre o no me gusta la denominación unidad granítica porque me lleva a una época oscura de nuestro país, pero sí del abrazo republicano, decía Juan Carlos Galaverna. Hay como términos que aparecen cada vez que hay crisis como esta. La vez pasada hablábamos de algunos indicios de crisis y acá se habló mucho del cogobierno. Sí. Yo de verdad no creo que exista finalmente un cogobierno. O sea, no creo que Mariano le llame a Horacio Cartes y le pregunte cada decisión que toma. Exacto. Pero sí que ya se demostró, demostró su apoyo a Horacio Cartes como diciéndole, ante cualquier escándalo, mira que yo estoy acá para darte o quitarte. Y sí ya hubo un compromiso de Mario Abdo Benítez de reunirse semanalmente con Pedro Aliana, ya habló por teléfono 2 veces con Horacio Cartes, así que algo de consulta tal vez o de comunicación, de un lazo que se tejió a raíz de esta crisis política entre estos dos sectores, que evidentemente no lograban unirse ni después de las elecciones, ¿verdad? Esto que estamos viendo son frases que se largaron en el largo de 1 año, ¿verdad? Mientras ya era presidente Mario Abdo. Ahora, tomo el atrevimiento de decir que creo que no va a ser el último capítulo de esta novela. Yo creo que todavía la novela va a tener muchos capítulos, la novela todavía nos va a sorprender con desamores que van a ir apareciendo por el camino y cuestiones que hoy dan la sensación que pueden estar sólidas, pero que mañana uno nunca puede asegurar qué es lo que puede pasar. Esta es una novela mucho más impredecible que alguna telenovela mexicana eventualmente con esos cambios que suele llegar a tener. ¿Quién aparecerá en el medio? ¿Qué dirán otros actores externos de toda esta novela? Ya es una unidad que va a perdurar en el tiempo y acá terminan en el altar jurándose amor eterno o qué es lo que va a suceder de aquí en adelante. Por mi parte yo tendría mis dudas si es que este abrazo republicano es un abrazo republicano que va a tener su llegada hasta el 2023. Bueno, ya hablar de 2023 ya es demasiado. Hace 1 año jamás nos imaginamos que 1 año después de haber asumido el discurso de la presidencia de la República llegamos a tener todo este escándalo y casi ni siquiera llegó al 1 año, ¿verdad? Pero no nos olvidemos que más allá del tema político y los pactos políticos y lo que reclamaba Horacio Cartes, que está pactando con los enemigos en vez de pactar con Colorado. Bueno, ahora pactó con Colorado, son mayoría.
más allá del tablero estrictamente político, acá hay una cuestión que parece que nos estamos olvidando de repente. Y lo de Itaipú, y lo de Ande, y esta comisión de asesores ya se reunió, pico, esa comisión de 12, 13 personas. ¿Qué pasó con todo lo que vino ocurriendo en torno al tema de Itaipú? La Fiscalía tiene que seguir investigando, hay una comisión bicameral que va a seguir investigando. En Brasil, la investigación está cada vez más fuerte. Había un título de un medio muy, muy conocido que tiene una franquicia en Brasil que se dedica al periodismo de investigación, que en Twitter ponía: señores, este escándalo es más grande de lo que ustedes se imaginan. Y arrancaba su artículo diciendo: los medios de comunicación brasileños todavía no se están dando cuenta de lo grave que es el tema que ellos llamaron Itaipú Gate, ¿verdad? Nos imaginan lo grave que es el Itaipú Gate. Y están comenzando a investigar con más fuerza. Y están atando cabos de que desde antes de la candidatura de Bolsonaro, antes de la elección, en la previa a la candidatura de Bolsonaro, en la precandidatura. Bueno, así está la cosa en Brasil. Esto no se apaga definitivamente por más acuerdo político que haya. Son las 8 de la noche con 10 minutos. Hoy también vamos a hablar con relación a algo que nos afecta finalmente a todos. La seguridad o la inseguridad, por un lado, y por el otro lado, además de cuál es el rol que juega la policía en materia de combate a la inseguridad en nuestro país, cuál es el respeto que tiene la policía a las normas que rigen en nuestro país. Porque por momentos da la sensación que vuelven prácticas de abuso por parte de la policía. Tenés este video como para escucharlo y poner un poquito en contexto que es solamente una de las muestras de lo que pasaba en estos días con algo que, por cómo fue explicado por la propia policía, inclusive, termina siendo todavía más sorprendente. Escuchemos. Eso es lo malo que yo dije. No, ni en ningún momento. O sea, en ningún momento. En ningún momento. No, señor. No, señor. ¿Por qué te pensás que vos estás en tu casa para venir a estar en mi casa? Sacate tu visera acá para hablar conmigo. Escuchate. Sacate tu kepi. Sacate tu kepi. Salí a la comisaría entonces. ¿Qué? Salga a la comisaría. ¿Por qué? ¿Y por qué ustedes le tienen acá a estudiantes? Porque mi drogadito, cuando pillo coisa, pillo copasa, juventud, pillo copasa. Pero estamos al servicio de la comunidad, se va a picar, no se agarra, vender boletas y una bombero voluntario en Asia. Voluntario, ¿cuándo de boletas? No me interesa, ¿verdad? Se interesa. Vale, bicho, se interesa. ¿Qué? Puta, la pecunfila vende trabajo, bella pobre, va a la boleta. Tú decís no es upa. A ver, yo estoy en servicio de la comunidad, si ustedes lo que están así, qué puta, va, es la de ella, pobre. Ese come derecho. Ese come derecho. Después de este episodio, nuestro compañero Freddy Valenzuela, en el transcurso de la semana, durante una mañana, en Noticias de 6 a 9 entrevistaba a la comisario Andrada, quien es jefa de Relaciones Públicas de la policía. Y cuando le preguntaba a Freddy respecto a ese episodio que se daba, que puede parecer un episodio menor, respecto al kepis utilizado por este muchacho, donde en un momento el policía le dice, sáquese su kepi, caramba, y qué sé yo, ella le decía, pero esa es una señal de respeto. ¿Acaso usted cuando entra a una casa ajena deja puesto el kepis? Tiene que sacarse el kepi. Nos enseñaron educación en la escuela, en todas partes. Llegando a un absurdo, justificando que haya sido esta persona eventualmente hasta golpeada, acariciada, decían otros, pero por tener un kepi, como si esa fuera una cuestión que en la norma tuviera algún tipo de irregularidad. A mí absolutamente no me importa lo que a la comisario le parece que es respetuoso o irrespetuoso. A mí solamente me importa lo que dice la ley que hay que hacer y lo que no hay que hacer. Si la ley dice que cuando le hablas a un policía tenés que sacarte la gorra, tenés que sacarte la gorra al hablar con un policía. Si eso no dice, nadie le puede exigir que se saque el kepi para referirse a una persona por una señal de respeto o algo por el estilo. No, puedes pedir respeto si querés, pero alguien puede no sacarse la gorra si así lo considera absolutamente. Y yo, capítulos como este, curiosamente, tuvimos unos cuantos en los últimos días. Y digo curiosamente porque hace un año hablábamos con el ministro Juan Ernesto Villamayor y él decía, no, yo
primerito, la primera persona con la que me reuní tras asumir el Ministerio del Interior fue Guillermina Canonikov. ¿Ahora que nos dijo eso? Sí. Como un mensaje de respeto a los derechos humanos, de respeto a los derechos humanos. Salió el tema de los linces, algunos le cuestionaban. No, él decía, no, los linces tienen que identificarse. Lo dijo el domingo pasado cuando estuvo aquí en ADM de nuevo. Exacto, exacto. Sin embargo, de repente vuelve la prepotenteada, por llamarlo con un término diplomático a esta historia, y ciertos capítulos como este que estamos viendo de abuso, y se dan en coincidencia con una movilización ciudadana. Justo cuando la gente empieza a hablar de salir a las calles, cuando la gente empieza a salir a las calles, cuando hay un rechazo hacia cosas que está haciendo este gobierno, basta con que miren las encuestas que publicó Última Hora, automáticamente empiezan a salir algunos yaques por parte de la Policía Nacional. ¿Qué es lo que están buscando? Meter miedo de vuelta, violar la ley, violar los derechos para meter miedo y que la gente no quiera salir a las calles. Da esa sensación. Con relación a esto, hoy nos van a acompañar el doctor Jorge Vasconcelos y el doctor Jorge Rolón Luna. Con ellos vamos a hablar respecto a cuál es la forma en la que la policía debe proceder, incluso cuando hay episodios como este que estamos viendo de Ciudad del Este. ¿Tenés lo que pasaba en Ciudad del Este? Escuchá un poquitito, a ver. Parte de lo que pasaba en Ciudad del Este, que era en medio de una represión por parte de la policía a una manifestación de personas que estaban en contra o a favor del juicio político, digo. Sí, sí, sí. Esto era en Acceso Sur. Así habían empezado los incidentes sobre Acceso Sur esto había sido un lunes, ¿verdad? De la semana en que empezaban las movilizaciones. Bueno, justo un día después, los colorados tranquilamente cerraron las calles. Y esa vez los lunes no permitían absolutamente un pie sobre la calle los policías, fuera de lo que se había acordado. Esto había sido frente a Hamburgo Villaroa, donde un grupo de estudiantes había llegado también para movilizarse. También hubo incidentes, también hubo denuncias de arbitrariedades por parte de la policía, inclusive algunos parlamentarios que se involucraron también en eso. Y lo que veíamos hace rato es lo de Ciudad del Este. En el día de la manifestación, donde un grupo intentó cerrar una avenida que es importante porque da con el Puente de la Amistad, hubo una represión policial muy, pero muy fuerte. El argumento era que había unos camiones que estaban transportando algo que era delicado, ¿verdad? Finalmente, como que escoltaron esos camiones para que pasen, eran 2 camiones, pero sí que hubo análisis de expertos respecto a la cantidad de normas que han violado los policías en esta represión, ¿verdad? Esto, por ejemplo, este es el camión que estaba pasando, que supuestamente tenía un contenido que era como delicado, por eso es que los policías estaban custodiando, ¿verdad? Pero parece que nunca aprendemos la lección después de lo que le ocurrió al diputado de Aracosta al ver a ese policía que disparaba a quemarropa a alguien apuntando hacia el rostro. Ahí está, los balines de goma. Y después, y si moría, por ejemplo, esa persona, ¿qué iba a pasar? Tal vez la impunidad de los casos de aquel marzo de Horacio Cartes permite que siga habiendo este tipo de abusos sin ningún problema. Acá era una guerra, habíamos policías que agarraban piedras del piso y tiraban a la gente piedras. Los gases lacrimógenos, pero como el último recurso era el primer recurso en esta represión. ¿Cuáles son los límites de lo que la policía puede y no hacer en medio de movilizaciones o con detenciones como la que se había dado por parte de estos integrantes de la comisión Escrache, que fueron detenidos después de haber escrachado a el arzobispo Valenzuela? Si efectivamente lo que en algún momento se había dicho, agredieron físicamente, dijeron a Monseñor Valenzuela, o lo escupieron, si ese era el escenario, era un escenario en el que uno dice, acá pasó algo que amerita una detención y esta gente se pasó de la raya. Pero después, cuando la fiscalía mira las imágenes, después de haber ordenado la detención incluso al fiscal de estas 2 personas, la fiscalía dice, no encontramos ninguna imagen que efectivamente demuestre lo que la policía dijo en su acta. Y el oficial, o el comisario, digo, que intervino en medio de este procedimiento, dijo, lo que pasa es que si nosotros dejábamos a esta gente en el lugar, en algún momento se podía acercar hasta Monseñor Valenzuela y ahí agredirlo. Entonces, para impedir un hecho de violencia, los llevamos detenidos. Lo que de alguna manera no está en ninguna parte de la norma, o capaz sí. Y por eso hoy queremos preguntarles sobre esta cuestión al doctor Vasconcelos y al doctor Jorge Rolón Luna. Son las 20:19. Nosotros
Tenemos la primera pausa de esta jornada y a la vuelta de la pausa ya venimos con esta charla en esta edición de AM. Pero antes, 20:27, ya estamos en este momento para hablar de esto que queremos proponerles el día de hoy. La manera de actuar por parte de la Policía Nacional en general es lo que la ley dice que puede hacer la policía, es lo que debe hacer la policía, son las atribuciones constitucionales, procesales que tiene la policía o no. Y para eso convocamos a dos personas que consideramos desde la producción históricamente han tenido una posición coherente y firme respecto a este tema, diciendo cuáles son los límites que tiene la policía para ejercer su rol. Y todo lo que no esté dentro de lo que ese límite marca en la norma, finalmente es un abuso por parte de la policía. Con ellos queremos evaluar los últimos episodios que se han dado y queremos evaluar a la policía del ministro Villamayor, a la policía del mismo ministro que había dicho en su momento que se mostraba como un defensor de los derechos humanos y que esa era su principal bandera. Hoy, desde esa misma promesa hecha por el ministro del Interior, Juan Ernesto Villamayor, ¿cuál es la policía que tenemos? Uno de los aspectos que vamos a analizar en la jornada de hoy. Para ello, tenemos al doctor Jorge Vasconcelos, quien ya está con nosotros. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo estás? Buenas noches, Santiago, para vos, para la teleaudiencia. Gracias por acompañarnos. Y también está con nosotros el doctor Jorge Rolón Luna. Hola, doctor. Muy buenas noches, Santiago. Un placer estar con el doctor Vasconcelos también y saludo a la audiencia. Tenemos un material para ponernos un poco en contexto de todo lo que sucedió en las últimas horas, que queremos compartir con ustedes y también queremos dejar abierta la pregunta para que con el hashtag AM o a través del Facebook ustedes puedan darnos su impresión sobre este actuar por parte de la policía. Fueron detenidos 6 jóvenes, siendo liberados al día siguiente. Los jóvenes denunciaron haber sido agredidos y amenazados por los uniformados en la comisaría. Y ahí se me abalanzan una horda de policías y me agarran, me hacen una llave y me empiezan a ahorcar. No puede ser, no puede ser. Nos amenazan con tortura, estos tipos están locos. Esta semana, las movilizaciones continuaron en distintos puntos del país. El lunes, en zona de Tres Bocas, Villa Elisa, manifestantes de diversos sectores se ubicaban en acceso sur, deteniendo de manera intermitente el tránsito, exigiendo el juicio político al presidente y al vicepresidente de la República. Nuevamente desapareció el diálogo y se procedió a la represión que a su vez produjo un caos vehicular en el lugar. Tiraron gases, que querían matarnos todos. Al día siguiente, las protestas se trasladaban al este del país. El rechazo al acta bilateral y el pedido de juicio político fueron nuevamente los denominadores comunes, así como también la violenta represión por parte de los efectivos policiales, quienes, sin mediar palabras, con balines de goma y sin una coordinación previa, buscaron dispersar la movilización para asegurar la circulación de unos camiones de gran porte que se encontraban en las inmediaciones. Varios manifestantes resultaron heridos. En pleno feriado por la Fundación de Asunción y donde se aguardaba la presencia de Mario Abdo Benítez en el microcentro capitalino, otra movilización ciudadana se llevó a cabo. El presidente finalmente no apareció y los escraches desembocaron en la figura de Monseñor Edmundo Valenzuela a que tomara postura sobre el acuerdo bilateral. ¡Juicio político! Los manifestantes reclamaban enérgicamente al religioso, pero sin agredir. Sin embargo, 2 personas que participaban de la movilización fueron detenidas y remitidas a la comandancia de la Policía Nacional. ¿Qué hizo? ¿De prensa? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo, comisario? Oficial, ¿qué pasó? ¿Por qué lo detienen? ¿Por qué te detienen? ¿Por qué te detienen? No sé, ¿Por qué le detienen, oficial? Soy oficial, para saber por qué lo detienen. Horas más tarde, el propio Ministerio Público confesaba que se encontraba en etapa de averiguaciones con el fin de constatar la existencia de hechos punibles.
La perturbación a la paz pública resonaba por todas partes, hasta que al final de la tarde todo se resolvía con la liberación de los manifestantes. Y este viernes circuló un video donde un hombre reclamaba el actuar de efectivos del grupo Lince porque habían detenido a su hermano en la localidad de Eusebio Ayala. En ningún momento. En ningún momento. En ningún momento. No, señor. ¿Por qué te pensás que vos estás en tu casa para venir a Está en mi casa. Sacate tu visera acá para hablar conmigo, escuchate. Visera, amigo? Sacate tu kepi. Salí a la comisaría entonces. ¿Qué? Salga a la comisaría. ¿Por qué? ¿Por qué ustedes le tienen acá a estudiantes? Porque Bueno, estamos al servicio de la comunidad. Se van a picar en Asia, ya ramen de boletas y una bombero voluntario en Asia. Voluntario, pagan de boletas. No me interesa, ¿verdad? No me interesa. Va a ver si interesa. ¿Qué? No te cumplí la vender trabajo, pero Entre empujones y amenazas, el hombre fue retirado por varios agentes, mientras exigía la devolución de su documento de identidad. Ante estos reiterados escenarios donde priman el exceso de la fuerza y el abuso de la autoridad, es inevitable remontarse a un cuestionamiento que atraviesa la barrera de los siglos. ¿Quién vigila a los vigilantes? Este último actuar, y dejo abierta la pregunta, ¿cómo puede justificarse? ¿Cuál es la lectura que tienen respecto a ese tipo de procedimientos por parte de la policía? Y contaba que la comisaria Andrada, jefa de Relaciones Públicas de la policía, decía la mañana siguiente a través de este canal que con respecto al tema del kepis, por ejemplo, es una cuestión de educación. ¿Cómo no se va a sacar cuando un policía está enfrente? ¿Cómo no se va a sacar el kepis? ¿Cómo ves, doctor Rolón Luna, esta cuestión? Bueno, en primer lugar yo quiero retrotraerme un poco al hecho que deriva en esa situación, que también es un hecho grave y que está un poco tapado por la pésima actuación de estos agentes Lince al tratar a esta persona como la trataron. El hermano de este chico había sido llevado a la comisaría porque en un control rutero o corte de ruta, o le llaman también estas barreras policiales, le habían, este chico no tenía cédula, ¿sí? Y lo llevan a la comisaría. En primer lugar, no portar documento de identidad no es causa para que una persona sea privada de su libertad. Ese es un procedimiento normal y normalizado de la Policía Nacional bajo el nombre de demora, que es una figura que no existe ni en la Constitución, ni en el Código Procesal Penal, ni en ninguna otra norma. Entonces, eso empieza ya así mal parido, digamos, y luego vemos cómo tratan a esa persona, y no es un trato que un funcionario del Estado debe a un ciudadano. Eso no está tratándolo como un ciudadano. Pero la privación de la libertad y llevar a la comisaría a una persona por carecer de cédula es algo que no está permitido. Ahí empieza, y esa afirmación no nos cuenta todo, pero ahí empieza la cosa. Ese es algo que está normalizado, y yo creo también, por mi experiencia trabajando directamente en estos temas, que eso que vimos recién, esa afirmación que vimos recién, es la manera en la que normalmente agentes del Grupo Lince tratan a las personas. Esa es la norma. Con ello digo que también podrá haber algún agente del Grupo Lince que trata al ciudadano de otra manera, pero esa es la manera en la que tratan, y es una lógica según la cual la persona es una persona enemiga del Estado. Y el Estado, representado por estas personas, tiene el derecho a incluso pisotear la norma jurídica y hacer lo que le venga en gana y tratar a la persona como un delincuente ya ab inicio. ¿Sí? Sin salirnos todavía, doctor Vasconcelos, de este episodio en particular, porque creo que tenemos varios episodios como para analizarlos. Otra vez, la historia de él no se identificó y por eso le llevamos demorado a la comisaría. Sí. Yo hace años vengo reclamando la necesidad de que una ley establezca el procedimiento de identificación de las personas como existe en el Código Procesal Penal de Chile, por ejemplo. La determinación, o como nuestro propio Código Procesal Penal se establece
el procedimiento para la inspección de personas. Lamentablemente, a mí no me gustaría hablar puntualmente de este maltrato o del otro maltrato, porque en definitiva yo no le hago responsable a estos agentes de la forma en que ellos se conducen. Hay una responsabilidad superior en la conducción de la policía, en la conducción de la política de la policía, que no se ha detenido a analizar cuál es el rol que le corresponde, cuáles son las normas que regulan su funcionamiento, y han determinado sencillamente aquello de seguir haciendo las cosas como se hacía antes. Comencemos por lo que había señalado respecto a aquella manifestación frustrada frente a Muro y Charoga el día domingo anterior, cuando se cierran las calles y se impide el tránsito por Mariscal López. Y esa no es una función que tenga la policía como atribución. La policía, si actúa de esa manera como lo hace, está violando la Constitución Nacional. A quienes corresponde cortar el tránsito, derivarlos a otra calle, etcétera, etcétera, es a la Policía Municipal de Tránsito. En todo caso, la policía, las fuerzas de seguridad, el rol que la Constitución y las leyes determinan es brindar apoyo a la Policía Municipal. Sin embargo, arrogándose facultades que no tienen, violando su propia competencia, invadiendo la competencia municipal, cumplen el papel de agentes de tránsito. De la misma manera, vimos el uso de armas. Eso es reiterado en manifestaciones. Habías mencionado el caso del diputado Edgar Ortiz. Sí. Edgar Acosta, perdón. Edgar Acosta. Brutalmente lesionado con balines de goma. Y resulta que las armas de fuego, aún con balas de goma, están prohibidas por el Código Procesal Penal. El Código Procesal Penal establece claramente en qué supuestos la policía puede hacer uso de armas de fuego. Dice en ese sentido, hacer uso de la fuerza solo cuando sea estrictamente necesaria y en la proporción que lo requiera la ejecución de la detención, es decir, cuando va a aprender a una persona por orden judicial. Estamos hablando del artículo 298. No utilizar armas, excepto cuando haya resistencia que ponga en peligro la vida o la integridad física de personas, o con el propósito de evitar la comisión de otro hecho punible dentro de las limitaciones a que se refiere el inciso anterior. En caso de fuga, las armas solo se utilizarán cuando resulten insuficientes medidas menos extremas, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, la Constitución y la ley ponen en manos de determinados agentes del Estado, en este caso la policía, armas, le autoriza a usar la fuerza, pero dentro de determinados límites. Tenemos que entender de que tanto la Constitución como el Código Procesal Penal y el Código Penal tienen una función limitadora del ejercicio del poder del Estado. Y para que se entienda, cuando el Código Penal establece, por ejemplo, que un hecho punible tiene hasta 10 años de cárcel, lo que está diciendo es que el Estado tiene la facultad de aplicar sanción privativa de libertad hasta ese límite y nada más. Es decir, el Código Procesal Penal establece los límites del accionar del Estado en el ejercicio de la acción represiva. El Código Penal, los límites de la sanción que se pueda imponer. En el caso de estas dos personas que fueron detenidas, aprehendidas por la policía el jueves pasado sin que exista flagrancia y que la policía justifica diciendo de que se trata de un hecho de perturbación de la paz pública porque pretendían escupir a Monseñor Valenzuela,
Sí, me asusta la acción policial, pero me asusta mucho más la acción fiscal. Porque el fiscal valida esa aprehensión dictando una orden de detención, algo que es un absurdo. No solamente un absurdo al caso concreto, sino que en todos los casos en que el fiscal valida, porque no necesita hacerlo, no debe hacerlo, no existen presupuestos en la ley para que lo haga, una aprehensión policial. Y luego le llama con las formalidades del caso a Monseñor Valenzuela a tomarle declaración testifical y este señor dice: yo no me sentí agredido, yo no recibí ningún tipo de agresión, y recién se dispone la liberación de estas personas, cuando era mucho más sencillo, más expeditivo, más razonable, que si el fiscal consideraba de que los hechos relatados en el parte policial justificaban la formación de una causa de investigación, tome el teléfono, le llama a Monseñor Valenzuela y le diga: usted fue agredido. No, que salga esta gente. Y después investigamos. No detenerlo primero para después investigar a ver si es que hay algún tipo de delito, si es que ellos son responsables del delito, etcétera, etcétera. Que esa es la realidad de nuestro sistema penal. ¿Cuál es tu análisis, doctor, sobre ese episodio que se ¿Ese en particular? Ese en particular. Bueno, en primer lugar, yo tengo un problema con el artículo 234 del Código Penal. Pero esa es una cuestión que... ¿Por qué? ¿Cuál es el problema? Y tengo un problema porque ese tipo de figuras típicas penales parten de abstracciones, como la perturbación o la paz o la convivencia de las personas en este caso, porque está en ese capítulo que se llama la convivencia de la seguridad de las personas, la seguridad de la convivencia de las personas. ¿Qué es seguridad? ¿Qué es perturbación? Sí, el Código Penal, por un lado, protege derechos fundamentales como la vida, sí, pero también relaciones como la propiedad y como la seguridad pública y la convivencia, que son esas abstracciones y que además tienen la característica de ser bienes colectivos, ¿sí? Porque cuando protege la vida está protegiendo a una persona en particular que puede ser víctima de un homicidio, por ejemplo. En esos casos es que los estados que tienen dos principios sobre los cuales funcionan. Un principio de orden que le obliga al Estado a crear condiciones para una convivencia armónica en donde las personas puedan desarrollar sus respectivos potenciales sin interferencias de terceros, ¿sí? Pero por otro lado hay un principio de libertad que hace de contrapeso a este principio de orden, que es el principio según el cual el Estado debe permitir que el individuo, ¿sí?, realice sus proyectos de vida, realice su vida sin interferencia del Estado, ¿sí? Entonces, cuando este tipo de delitos que protegen bienes colectivos, digamos, no bienes jurídicos concretos como la vida y otros que uno mira el Código Penal y va a encontrar los distintos bienes jurídicos, tienen el problema de que pueden ser utilizados por el Estado para evitar o para, de alguna manera, censurar o para impedir la protesta social, el reclamo, inclusive el derecho a la rebelión, que es un derecho reconocido, ¿sí? Y asimismo la libertad de expresión, la libertad de reunión, la libertad de movilización, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces muchas veces con ese pretexto los estados nos entrampan y nos dicen: no, acá estamos protegiendo la seguridad de la convivencia de las personas. ¿Y qué es eso? Porque en un contexto de estados que funcionan tan mal como el nuestro, la protesta no es un derecho, sino es una necesidad. O sea, nuestra clase política funciona tan mal, nuestras instituciones funcionan tan mal, que la protesta debería ser algo que ocurre diariamente, ¿sí? Y cuando queremos utilizar ese tipo de figuras penales, como es el caso del cual me estás hablando, ahí aterrizo en el caso concreto. Estas personas se dirigen al Monseñor Valenzuela de una manera que uno puede censurar o no, pero eso no es un hecho punible, eso no es un delito, ese es el tema. Esa nomás es la discusión. Y ahí la cuestión importante, yo lo dije desde el primer momento, porque me preguntaban varias veces sobre este tema, no era el problema con el obispo Valenzuela. Y de alguna manera reitero lo que dice acá el doctor Vasconcelos, el problema con la policía y con el fiscal, que independientemente de la queja, vamos a suponer que el Monseñor Valenzuela haya dicho: deténganlos. Ese hubiera sido un problema de este señor, que no ocurrió así, no, ni siquiera algo parecido a eso, pero es un problema del policía que en una república no puede, porque un sacerdote le dice:
proceder a la privación de libertad de una persona. En un sistema republicano eso no puede ocurrir. Y después hay otro problema concreto que es el siguiente. Porque el derecho penal es parte de algo más amplio que es la política criminal. ¿Qué elige el Estado? Prohibir y castigar. Pero eso llega a un momento en que está en manos de un ser humano. El ser humano utiliza sus sentidos. En el caso de la flagrancia, por ejemplo, la flagrancia es que te agarren en el momento en que estás cometiendo el delito. Quien actúa en flagrancia es el policía, que según lo que sus sentidos le dicen, hace una operación mental y se dice a sí mismo, eso es un hecho punible, yo tengo que actuar. Cuando los policías actúan en este caso, el grave problema ante el que nos encontramos es el siguiente. Ven lo que ocurrió y ven una falta de respeto a alguien que no es autoridad en un sistema republicano y proceden a la aprehensión porque están formados de esa manera, tomando lo que dice el doctor Vasconcelos. Esa policía astronista que entiende que lo primero que tiene que proteger es, entre comillas, a la autoridad y no aplicar el Código Penal. No tiene a la ley como un elemento que le hace actuar en un primer momento, sino a ciertos criterios propios de una cultura institucional, policial, que les dice proteger a la autoridad primero, después los derechos fundamentales de las personas. Segundo, tratar mal al supuesto delincuente porque ese no es luego persona. Después vamos a ver si tiene o no derechos. Y después está el segundo momento que es el fiscal que debió haber hecho totalmente al revés de lo que hizo. Investigar el hecho primero, ver qué tenía y después proceder a la imputación y a una eventual orden de detención. Además, por un delito no grave. ¿Por qué privar la libertad a una persona por perturbar la paz pública? En ese sentido, lo que quiero es debatir con ustedes el otro aspecto. Porque lo leía al doctor Vasconcelos decir, yo primero quiero aclarar que no estoy de acuerdo con los scratches. Te escuché y te leí decir eso. Entonces, quiero poner en ese contexto el límite de lo que puede hacer un escrachador, porque ya es parte de lo que también mucha gente debatió después de esto, diciendo, estos son patoteros. En realidad hay gente que se va a patotear y la patoteada está penada, decía mucha gente. El doctor Rolón Luna aporta el elemento de la protesta social como una garantía hasta constitucional, podríamos decir. Exactamente. El tomar las calles y decir, yo no estoy de acuerdo con esto, estoy protestando. Eso puede ser tomado como una patoteada o en realidad es el ejercicio de un derecho. Uno escucha lo que pasó y lo más fuerte que le pudieron haber dicho fue que toma una posición, que era cómplice si no tomaba una posición. A mí me encantaría que la iglesia no tome una posición, pero en ningún caso, de hecho, ¿verdad? Cuando es una cuestión política. Pero esa es una cuestión mía. Finalmente, el de esa persona era pedirle una posición a Monseñor Valenzuela sobre ese punto. Cuando informaron que finalmente ni lo tocaron, ni cupieron, ahí es donde yo digo, pero ¿por qué los detuvieron entonces? Hay un hecho más grave aún. El artículo 234 del Código Penal dice que uno debe realizar varios hechos violentos, no uno solo, y desde una multitud. Ahí es que yo me pregunto qué tenía en su cabeza ese policía para actuar en ese caso y aprehender. O sea, no sabe lo que dice el 234 y yo me pregunto cuál es la operación mental que realizó y cuál es el elemento que tuvo en cuenta. Ahí está esa cuestión que yo decía, que creo que es central en este punto en particular, que es autoridad, hay que protegerla. Si es delito o no es delito, lo que dice el Código Penal es secundario. Eso de la perturbación de la paz pública, doctor Vasconcelos, me suena mucho a la resistencia. Aplicamos la figura de la resistencia. Sí. ¿Y por qué aplicaron la figura de la resistencia? Y porque no quiso mostrar su documento de identidad. Se resistió a mostrar su documento de identidad. Y sin embargo, el Código para la configuración del tipo penal resistencia reclama violencia o amenaza de violencia. Con respecto a la perturbación de la paz pública, ¿cómo se determina que algo efectivamente puede ser subsumido dentro de ese tipo penal, primero? Y segundo, el análisis que haces respecto a los límites de los scratches, que partías de la base diciendo que no es algo que te gusta. En absoluto. Ni que compartís. Me resulta de mal gusto. Pero mientras no haya una agresión física
y no me refiero a la agresión hacia una persona, sino hacia las personas y las cosas, como el Código Penal claramente determina, lo que se diga, lo que se haga escapa al interés del derecho penal y en consecuencia escapa al interés de la policía, que debe estar al solo efecto de verificar de que no existan abusos que hagan incurrir al ciudadano en la órbita del derecho penal. Lo que le digan a Valenzuela, lo que me digan a mí, lo que le digan al doctor Rolón Luna, hasta podría ser considerado delitos de calumnia, delitos de difamación, de injuria. Pero estos tres tipos penales son de acción privada, es decir, ni la fiscalía ni la policía tienen ninguna intervención en ellos. El interesado debe acudir al juzgado a buscar. Pero a mí lo que me llamó la atención, y por eso grabé lo dicho por el comisario, el jefe de orden de seguridad, comisario Edgar Mesa, justificó el arresto de Cándido Brizuela y Fabián Chiavo como medida de prevención para evitar que agredan físicamente al obispo de Asunción, Edmundo Valenzuela. Justificó el procedimiento argumentando que según las declaraciones del personal a su cargo, los manifestantes interceptaron y escupieron, o al menos intentaron escupir, al representante de Dios. Agresión que los videos de seguridad de la zona, según se pudo constatar, bueno, que no había nada. Por ser representante de Dios. En todo caso le hubiera dado 3 Padres Nuestros y una Ave María y terminaba la historia, ¿verdad? Pero ese punto que están tocando de en todo caso es un delito de acción penal privada, me parece importante porque uno efectivamente puede sentirse agredido verbalmente, molesto, lo que uno quiera llamar por un escrache que hagan, ¿sí?, eventualmente. Otros hablaban de el hostigamiento. Si yo tengo derecho como escrachador a ir a la calle, encontrarlo a Rolón Luna y decirle, ¿qué vas a decir vos? Todo lo que soy. Claro, y empezar a decirte un montón de cosas y que eventualmente eso se enmarque dentro del hostigamiento. Si fuera así, ¿la policía puede tomar intervención o cuándo la policía, cuál es la fórmula, si existiera alguna fórmula, para decir, acá sí la policía puede intervenir? Porque finalmente es ese límite lo que quiero enmarcar con ustedes. Cuando la policía dice, señor, esto pasó el límite y ya me toca intervenir a mí. Si me permite el doctor. Sí, claro. La policía debe evaluar, no ponerse en el papel de juez, pero debe evaluar. Y los parámetros de evaluación para determinar una acción directa policial es el catálogo de delitos que está en el Código Penal. Nada más. Se rompió algo o se intentó romper porque tiene función preventiva también la policía. Interviene, no detiene, salvo que el hecho configure un delito tentado y que la tentativa esté castigada. Claro. Es decir, cualquiera de los televidentes puede decirme, bueno, pero ¿qué va a esperar que se lo mate? No va a esperar que se lo mate. Está autorizada a intervenir en prevención, pero no una prevención en abstracto, ¿no?, porque parece que le querían escupir a alguien. Inclusive un escupitajo, desde mi punto de vista, que yo soy de la escuela del derecho penal mínimo, de la mínima intervención, no justifica la formación de un proceso penal, no justifica la intervención del sistema penal. Es como cuando Payo Cubas rozaba la norma o la forzaba diciendo, yo le derramé agua. ¿Dónde está el delito por haberle derramado agua a alguien?, decía. Y uno puede debatir desde el está bien o está mal, pero otro debate es el es legal o es ilegal, ¿o no, doctor? Sí, obviamente que el propio derecho penal también es valorativo, ¿sí? Pero esa valoración se patentiza en los tipos penales. El Código Penal es
un catálogo de conductas prohibidas y penadas por el Estado. Y ese catálogo, por la propia naturaleza del derecho penal, acaba en el Código Penal, salvo que existan algunas que otras leyes especiales penales. Fuera de eso, no existe conducta que merezca una reprensión por parte del Estado, ¿sí? Y hay delitos en los que no se castiga la tentativa, por ejemplo. El 234 no castiga la tentativa. Entonces, el actuar policial desde la perspectiva de la consideración del tipo penal, en todo sentido, ha sido una actuación que no merece ni siquiera un 1, un 0, actuación 0. Porque decíamos, requiere de varios hechos violentos, requiere que no ocurrió, no se castiga la tentativa, no está previsto que ese artículo se aplique cuando se trata de un representante de Dios y todas esas cosas que se dijeron. Yo por lo menos apunté de un primer momento a la actuación policial y luego a la actuación fiscal, que podemos usar este caso como un ejemplo de un modelo de actuación fiscal que es absolutamente nocivo. Para mí la Fiscalía, en su manera de actuar, refrendando en este y en miles de casos la actuación policial, es un peligro para el Estado constitucional de derecho. Porque un acta policial es prácticamente texto sagrado para los fiscales. Y conociendo nuestra policía, los fiscales deberían tener un protocolo de actuación que les diga, bueno, voy a chequear un poco esto a ver si corresponde. A veces imputan por teléfono los fiscales, sin tener un solo elemento. En este caso, ordenan detenciones por teléfono. Entonces, y este es un caso donde se ve bien eso y lo vemos así magnificado por la, ¿cómo se llama? Por la difusión que tuvo. Pero todos los días pasa esto. Pero no sabemos, no nos enteramos porque sus víctimas generalmente son sujetos vulnerables de sectores que carecen de poder y no pueden hacer llegar su voz y protestar por este tipo de actuación en la cual son víctimas diariamente. A mí este caso me llevó a un episodio que se dio hace muy poco tiempo, si no estoy equivocado, en los Maputá, donde un policía le llamó a un fiscal para decirle que había detenido a un joven al que identificaron como una persona que generalmente robaba en el barrio. Casi lo quemaron en la pira por hereje a este fiscal que actuó bien en ese caso. Y ojo, sí, quiero ir a este elemento que me parece fundamental. Porque una de las personas que acompañó la movilización, porque es vecina del barrio, es la persona que encabeza la comisión Escrache, María Esther Roa. Y pedía que el fiscal de alguna manera sea sometido al jurado de enjuiciamiento de magistrados por no haber actuado como este policía que hizo la tarea, hizo bien las cosas y finalmente le dejan mal parado al pobre policía. Y me pareció, cuando pasó todo esto que pasó y que justamente habían detenido a alguien de la comisión Escrache, dije yo, qué importante es mantener una línea que sea uniforme en este tipo de casos. Porque en esa ocasión, el fiscal decía, hubo flagrancia para la detención. No, pero todos sabemos que es ese. Pero no hay ninguna orden de detención. Tampoco. Entonces lo suelta de inmediato, decía el fiscal Maldonado. Lo quisieron quemar en plaza pública, doctor. Sí. ¿Recordás ese caso? Sí, pero absolutamente. La actuación fiscal adecuada, conforme a las normas. En el caso de estos dos señores que fueron aprehendidos sin orden, sin flagrancia, sin motivo, era liberar, el fiscal debía liberar e iniciar una investigación contra los policías por privación de libertad. Y la privación de libertad está prevista como delito en nuestro Código Penal. Pero el problema para mí es la formación académica que se les da a los policías, sumado a todas las deficiencias de conducción que pueden existir. Porque, por ejemplo, uno conversa con los policías y el policía te dice, no, pero nosotros podemos llevarle detenido por 6 horas. Es mentira. Lo que la ley determina es que el plazo máximo para comunicar una detención es de 6 horas, para comunicar al fiscal y comunicar al juez, que es otro elemento que no se cumple en nuestro país.
Porque el código establece que cuando la policía aprende, alguien debe comunicar al juez y al fiscal. Acá se comunica nada más que al fiscal. Pero en todos los casos, independientemente de que la comunicación se realice a los 45 minutos, a las 2 horas o a las 6 horas, las causas que motivaron esa aprehensión deben encuadrarse en lo que establece el artículo 239 del Código Procesal Penal. Es decir, no tienen patente de corso para detener a cualquiera por el espacio de 6 horas. Eso es mentira. Eso es mentira. Esa conducta configura el hecho punible previsto en el artículo 124 del Código Penal, privación de libertad. Sin embargo, a nadie se le procesa por tal motivo. Entonces, sí, hace mal la policía, hace mal la policía. ¿Quién es responsable? Y son los organismos encargados de educar a la policía, correcto, pero además los organismos encargados de controlar a la policía. Léase fiscales, léanse jueces penales de garantía. Lo de garantía parece un eufemismo en la mayoría de las oportunidades. Doctor Luna, antes de hacer la pausa, y después de la pausa les quiero preguntar sobre otra cuestión que tiene que ver con el actuar de la Fiscalía, y sobre todo desde una opinión. Ahora, con este escándalo que se dio en el caso de Itaipú y Nacional, se da una intervención de la Fiscalía en la que públicamente los fiscales dicen nosotros todavía no vamos a decir cuál es el tipo penal que estamos investigando, porque en realidad queremos conocer la verdad. Primero queremos conocer los hechos para después decir si existió o no existió algún delito. Y a partir de ahí, eventualmente, tipificarlo. Entonces, quiero preguntarle si esa práctica es una práctica que es adecuada, es legal, legítima. Pero antes de hacer esa mención a la vuelta de la pausa, quería preguntarte, doctor Rolón Luna, ¿cómo ves? Porque finalmente es una persona entendida en derecho, es un abogado, conoce la norma y llegó al Ministerio del Interior diciendo que su bandera iba a ser la de la defensa de los derechos humanos. ¿Cómo ves el perfil del ministro Villamayor hoy a cargo del Ministerio del Interior, partiendo de la base que es una persona entendida en materia de derecho? Bueno, en primer lugar quiero decir que la imagen que proyectó al inicio era muy interesante desde la perspectiva que a mí me interesa, que es el respeto a los derechos fundamentales, la vigencia de un Estado constitucional de derecho, el poder civil indicándole a la policía, como se dice hoy más coloquialmente, bajándole línea a la policía acerca de cómo actuar. Tuvo un amago que pretendía modificar un poco esa ideología que primó desde un primer momento con el grupo Lince, luego retrocedió, hubo una reculada ahí, pero a mí me llamó la atención que él decíamos fuera del aire, me hago cargo, yo decía eso, que parecía un político socialdemócrata sueco, europeo, moderno, respetuoso del Estado constitucional de derecho, y después se fue como degradando su imagen. Yo tuve un ejemplo, tuve una situación particular con él cuando hice una denuncia al presidente Mario Dado Benítez por haber enviado a su hijo al servicio militar obligatorio teniendo menos una edad que no era la que la ley exige como un mínimo. Y en esa ocasión él había hecho unas declaraciones que no le competían, porque él es ministro del Interior, no tiene que ocuparse de cuestiones como las Fuerzas Armadas, pero convalidando la actuación de su jefe, que era violatoria de la ley de la Convención de los Derechos del Niño, etc. Y últimamente está, a su vez, nuevamente volviendo a convalidar actuaciones policiales que son francamente reprochables y que son inaceptables en un Estado constitucional de derecho. Yo estoy muy decepcionado de él, porque dentro de todos quienes integran, digamos, el gabinete del presidente Mario Benítez, era uno que tenía un perfil un poco más de persona estudiosa, conocedora del derecho, en el discurso. En la práctica, realmente a uno lo decepciona. Y si originalmente tenía el perfil de ese político socialdemócrata sueco, sí, hoy, ¿cuál es el perfil que tiene? Y es el perfil de un político de un gobierno conservador que viola los derechos humanos, el típico político latinoamericano mentiroso que prefiere defender el poder que el derecho. Sí, yo lo veo así hoy día. Y en tu caso, doctor Vasconcelos, ¿cuál es el análisis que haces respecto al...? Pues yo creo que generalmente uno tiende a ser más exigente con quien sabe que conoce y que
no podría pecar de ignorante en un cargo que de por ahí lo pusieron y aterrizó en un paracaídas. Villamayor conoce la norma, sabe cuáles son los límites que tiene que tener la policía. Sí, sabe, conoce, no tengo ninguna duda de eso. Ahora, hay que reconocer de que el cargo en el que se encuentra debe exigirle todos los días tomar decisiones entre cumplo la norma, es decir, voy a hacer el rol de garantista o voy a hacer el rol de inquisidor. Y en muchas oportunidades, evidentemente, tiene que optar por bailar con la más fea. Es decir, en el caso de Juan Ernesto, yo estoy absolutamente convencido de que lo que nosotros estamos hablando lo sabe perfectamente. Y resigna sus principios, resigna sus conocimientos, resigna sus... porque no tiene herramientas para hacer el trabajo de la forma adecuada. No lo justifico, apenas explico. Tenemos que hacer la pausa. Son las 9 de la noche con 8 minutos. En breve estamos de vuelta con AM. 21 con 12 minutos. Estamos de vuelta. Ya en instantes, Enrique nos va a contar más detalles sobre un episodio que acaba de darse en la zona de Capitambado con nuestro compañero Marciano Candia. Otro hecho de violencia. Hoy el diario Última Hora traía un título bastante preocupante respecto a los casos de sicariato que se están dando en esa zona del país. Y para el Ministerio Público ya prácticamente se trata como de un trabajo, el del sicario en esa zona en particular. Estábamos hablando hace instantes y salvo que ya esté Enrique listo y tengamos listo esto, ustedes me van a avisar. Les preguntaba respecto a la Fiscalía investigando la cuestión de supuesta traición a la República. Inicialmente uno creía que era lo que investigaban. En ningún momento se habló de cuestiones como lesión de confianza, en algún momento se habló de cuestiones como uso de información privilegiada, de tráfico de influencias. No recuerdo que se haya hablado de eso. Pero las veces que se le preguntó a la Fiscalía qué estaba investigando, la Fiscalía dijo, todavía nosotros no estamos investigando un hecho en particular. Nosotros estamos escuchando todas las versiones para ver qué es o cuál es el delito eventualmente. Sobre eso les quiero preguntar en breve. Está Enrique con una información del último momento. Enrique. Gracias, Santi. Y en Capitambado hubo una balacera aparentemente. Un hijo de una concejala disparó a un policía. Bueno, nos va a contar Marciano Candia con detalles. Marciano, ¿cómo estás? Buenas noches. Sí, buenas noches. Un saludo a toda la teleaudiencia. Efectivamente, el hijo del concejal Héctor Palacio Larrea, identificado como Osmar Rigoberto Palacio Chávez, sería el autor de los disparos en contra de un efectivo de la Policía Nacional, específicamente la que presta servicio en la Comisaría Cuarta de la ciudad de Capitambado. Según la información, aparentemente este joven estaba a bordo de un automóvil, en este caso, y fue a encontrarse con una barrera policial que estaban haciendo los efectivos policiales. Y en ese sentido hubo un forcejeo, ya que no querían defender, porque aparentemente el efectivo policial vio que estaba armado, por lo que le ordenó para que salga. Este no obedeció, en este caso, la orden del policía, empezando así una especie de discusión y posteriormente intento del policía de sacarlo a la fuerza del habitáculo del vehículo. Ahí recibió los primeros disparos. Ahí se cayó el efectivo policial identificado como el suboficial inspector de orden y seguridad Marino Ruiz. En principio se manejó de que él ya había fallecido en el mismo lugar, pero en este momento el fiscal Hernán Mendoza está procediendo al allanamiento de la vivienda, tanto de los padres de este joven como también de su vivienda particular que se encuentra dentro del ejido municipal de la ciudad de Capitambado. Reitero la información. El presunto autor de los disparos en contra de este efectivo policial, que en este momento está siendo trasladado por urgencia hasta el hospital del trauma de la ciudad de Santa Rosa del Aguaray, aún continúa con vida y el autor de los disparos es identificado como Osmar
Rigoberto Palacio está. Marciano, ¿y hubo intercambio de disparos o fue solamente esta persona la que disparó al efectivo de la policía? El autor de los disparos no está herido de bala, Marciano. No, señor, absolutamente nada, y no tenemos también mayores informaciones si él ya fue detenido o algo por el estilo, pero su padre es un conocido seccionalero ahí en la zona de Capitán Vado, actualmente es concejal municipal, fue incluso intendente municipal también de la ciudad de Capitán Vado, una persona conocida, el señor Héctor Palacio Larrea, no se recordará de aquel inconveniente que tuvo el intendente municipal, el Nilson Sánchez, para asumir. Él había interinado también la intendencia municipal, posteriormente lo hizo jurar como presidente de la Junta Municipal y posteriormente este desapareció. Es una persona conocida, el señor Palacio Larrea, como político colorado de la zona. Correcto, correcto. Confirmarnos, estamos viendo de hecho la imagen de él, es el policía herido, ¿verdad? Nos dice el policía que resultó herido. Sí, señor. Estamos viendo la imagen ahora aquí en vivo en AM. Marciano, eran una barrera de integrantes de la Policía Nacional, ¿verdad? Que con patrulla caminera estaban ellos solos, Marciano. No, la policía caminera, prácticamente la policía no se tiene en la zona de Capitán Vado. El único retén, el único cuartel de la policía, de la patrulla caminera, en este caso tenemos aquí en Pedro Juan Caballero, y generalmente la policía lo realiza solo, sin la presencia de un efectivo o de un agente de la policía municipal de tránsito, por ejemplo. Esta vez ellos estaban haciendo justamente una barrera policial, pero en forma conjunta con solamente los efectivos policiales. No había otra unidad, por ejemplo, participando de esta barrera policial. Bueno, Marciano, apenas tengamos más novedades, pegarnos el grito, vamos a estar pendientes nosotros o de otra. De todas maneras, vamos a estar ampliando esto en los siguientes servicios informativos de Noticias Paraguay. Muchas gracias, Marciano. Así será, hasta luego. Hasta luego, señor. Bueno, le preguntaba lo último justamente por el debate, ¿verdad? Por la forma en que procedió la policía aquí al forzar a abrir el habitáculo del vehículo y ahí se dio la balacera. Justamente tiraba esa pregunta por si interesaba para el debate. Sí, señor. Gracias, Enrique. Otro episodio que se da en este caso en Capitán Vado. Sí, hace un par de días un agente de la patrulla caminera terminó atropellado por un vehículo en un operativo de barrera también. Termina matando a la gente, mata a los funcionarios del Estado, mata a los ciudadanos. Muertos en barrera han habido muchos. Este posiblemente se inscriba como uno más dentro de los tantos que se han presentado. Mirando, doctor, el actuar de la Fiscalía. Sí. ¿El Ministerio Público puede iniciar una investigación y decir, nosotros con el transcurrir del tiempo y cuando escuchemos a la gente vamos a saber si hubo o no hubo algún delito? A ver, vamos a pensar un poco en la pregunta esa. ¿Puede iniciar una investigación? ¿Una investigación de qué? Si no hay una hipótesis delictiva, no hay investigación. El Ministerio Público no puede hacer un ejercicio académico. La Constitución Nacional, en su artículo 268, la Ley Orgánica del Ministerio Público, en su artículo 1, determinan cuál es el rol del Ministerio Público. La investigación de hecho punible. Tiene que haber una hipótesis de hecho punible para que se inicie la investigación. Si a mí me hubieran dicho de que están investigando la verdad, les preguntaría qué es la verdad para ellos. Cuando configuren un relato histórico, ¿quién les va a certificar que esa es la verdad? ¿La verdad de quién? ¿Cuál es la relevancia penal de la verdad en este caso? Si es que no parte de una hipótesis de que se cometió un hecho punible. No, con todo respeto hacia los fiscales, esto es un disparate. Esto es un disparate. Sobre todo es un disparate cuando aquel que en principio aparece como autor de un hecho punible, o por lo menos como partícipe de un hecho punible, el tráfico de influencia, está en su casa mirando televisión. No, todo mal.
se ordenaron secuestros de teléfonos celulares, se constituyeron a la Embajada del Paraguay en Brasilia los efectos de secuestrar material de circuito cerrado de televisión. ¿Se realizaron realmente hechos de investigación? No, se está escuchando la versión de los participantes. ¿Y en carácter de qué? De testigos. ¿Cómo le procesan mañana si es que encuentran que la verdad les obliga a procesar a alguno de ellos? Si ya declararon bajo la fe de juramento. Me van a decir, me han dicho a través de las redes sociales, no, pero el juramento que se presta no importa. Porque se les hace la advertencia, eso sirve como coacción moral y viola el artículo 18 de la Constitución Nacional. Entonces han arruinado cualquier posible investigación desde el principio. ¿Se puede iniciar una investigación sin saber qué es lo que se investiga? Sí, desde otra perspectiva, y esto me hace acordar las discusiones que hubo en su momento. Yo estoy finalizando de escribir algo al respecto que lo voy a publicar en breve. Las discusiones que hubo sobre el proyecto de ley Piragüeb. Ese proyecto de ley pretendía guardar datos de navegación en Internet, metadatos de llamadas telefónicas, correos electrónicos, mensajes de texto de las personas. Pretendía que eso se guarde para que la Fiscalía vaya a investigar a todo el mundo por las dudas. En un Estado constitucional de derecho, y quiero reiterar siempre este concepto, porque eso es supuestamente lo que nosotros estamos construyendo a partir del año 1992. Los fiscales no pueden salir de pesca a ver si le agarran a alguien cometiendo un delito. Es un poco, desde otra perspectiva, lo que dice el doctor Vasconcelos. Se tiene que trabajar sobre hipótesis concretas y sobre un hecho punible concreto, ¿sí? Porque si no estamos en alguna obra de ficción de Philip Dick, como esta película donde estuvo Tom Cruise, no recuerdo, me olvido ya de los nombres de las películas a esta altura, pero en donde se preveía sobre la base de ciertas visiones quién podía cometer un delito, ¿sí? Entonces, eso por un lado. Por otro lado, está también el doble rasero y el doble estándar con que el Estado interviene ante hechos punibles o la sospecha de hechos punibles. Y me hace recordar de los tiempos en los que trabajé en el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, donde denunciábamos hechos concretos de tortura, con diagnósticos médicos, con testimonios de personas privadas de libertad, con lo difícil que es que alguien que está en situación de encierro ofrezca su testimonio contra el que le encierra, ¿sí? Y la Fiscalía, los fiscales de derechos humanos, ¿qué hacían? Investigaban y realizaban un acto, alguna diligencia por mes para que eso no parezca que ellos estaban no haciendo su trabajo. Y nunca imputaban, Santiago, nunca imputaban. Hay algunos casos en los que hasta hoy día no se imputó, estamos hablando de, yo salí de ahí hace tres años aproximadamente, versus las imputaciones por teléfono. Cuando se trata de un delincuente menor que cometió un hecho bagatelario o de esos que crean alarma social, se imputa y se ordena la detención por teléfono. Doctor, gracias por acompañarnos, muy amable. Doctor Vasconcelos, muy amable, muchas gracias por la invitación, un gusto estar acá, como siempre. Hacemos la pausa, en breve venimos con más de ADN. 29 minutos de las 9 de la noche, momento de cerrar esta edición de ADM, Enrique. Así es, un debate súper interesante con una perspectiva de muchas leyes y muchas normativas que estarían incumpliendo los policías más allá de lo que nosotros nos imaginamos inclusive, ¿verdad? Sí, señor, y sobre todo entender qué es lo que dice la norma. Y si la norma no lo dice, puede que nos moleste, puede que no estemos de acuerdo, puede ser que sea de mal gusto, irrespetuoso, pero finalmente es lo que dice la norma. Así mismo, siempre hablamos de la sensación de inseguridad. Bueno, si no se puede confiar en la policía, la sensación de inseguridad aumenta inclusive de quienes tienen que proveernos esa seguridad, ¿verdad? Nos encontramos mañana a las 6 de la mañana. Gracias por acompañarnos.